Germán García nació en Junín en 1944. Es escritor y psicoanalista, autor de las novelas Cancha Rayada, Perdido y La Fortuna, y de ensayos sobre Macedonio Fernández y temas de psicoanálisis. Recientemente se reeditó Nanina, su primera novela publicada. Bueno, se reeditó Nanina. Recién comentábamos con Germán García, tantos libros se publican y pasan, y que un libro que es del año 68 se reedite ahora y se siga hablando. Debe ser una de las novelas más difundidas de la literatura argentina y de las menos leídas, porque como fue prohibida apenas salió, digo, es un caso, ¿no? Se arma como una mitología con algunas novelas. Sí. ¿Cómo lo ves vos ahora? Y es una experiencia extraña, porque los lectores que me mandan cosas o algo no habían nacido cuando salió este libro. Claro. Y creo que fue un acierto también de Ricardo Piglia, porque claro, captó algo de en que... esta colección. Es Claro. una colección que está dirigiendo Ricardo Piglia, que saca textos de literatura argentina del siglo XX. Sí. Medio me hacía acordar la que está dirigiendo Abelardo Castillo también, sí. Los recobrados, ¿no? Sí, ahora esto tiene recuperar que ver con... los viejos textos. Sí, pero esto tiene que ver con el primer libro. El primer libro, claro, de algunos autores. Silvia Moloy es también el primer salió libro. Salió el de Silvia Moloy y el tuyo. Y la Osmóvil 62. De Ana Basualdo. Ana Basualdo también es un primer libro. Claro, el primer libro de Ana Basualdo. Por eso se llama Recién Venido. Recién Venido. Por Macedonio Fernández, pero además porque es un juego de que Macedonio dice que un escritor siempre es recién venido. Ah, qué lindo eso también. Ahora digo, ¿nunca más se había reeditado desde que salió en el 68? No, ahí hubo 4 ediciones de momento, después... Vendió 12.000 ejemplares, leí. Sí, y hubo más también. Y más también. Sí, porque, bueno, en fin. Fue como un boom en ese momento, Nanina, y por eso todavía hoy se lo recuerda. Sí, se vendió mucho en 3 meses. En verdad fue un acierto, me parece a mí, porque yo no me conocía a nadie, tenía 22 años, fue un acierto de Piril Ugone, la manera en que... Piril Ugone, que y salió en la editorial de Jorge Álvarez. Claro, que en la manera en que se promovió, y después, bueno, salieron también en primera plana notas de Custé, Alberto Custé. Lo que marcaba en esa época primera plana, ¿no? De Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh sacó una nota sobre 4 autores nuevos, que era Ricardo Piglia, Aníbal Ford, un tal Ricardo Frete, que después nunca más supe de él. Mira vos. Los Parientes, me acuerdo, un libro de cuentos, y Nanina. Y Nanina. Y salía en primera plana y ahí la gente corría a buscarla. Claro, primera plana era... Sí, sí, consagratoria. Sí. Es cierto. Digamos, las revistas literarias tenían autoridad todavía. Sí. Ahora sustituyen a la lectura, porque la gente lee la reseña y no lee el libro. Ya con eso más o menos sabe de qué se trata. Claro. Claro. Pasa mucho eso. Sí, sí, puede ser. Pero digo, en ese momento la gente iba a buscar el libro, porque ahora es muy difícil que una novela venda más de 12.000 ejemplares. Sí, ¿no? había un campo de tensiones diferentes, en el sentido de que, por un lado, estaban las revistas literarias. Nosotros con Primera Plana siempre estábamos en pica, asusándola desde los libros. Claro, claro. Que los libros era una revista que sacaba Levi-Strauss la tapa y vendía 7.000 ejemplares. Lo cual yo... Ahí estaba Beatriz Arlo en los libros. Beatriz Arlo, estaba Ricardo Piglia, Carlos Altamirano, Smukler fue el que la hizo. Claro. Y la otra, la Primera Plana, era más de divulgación, entonces ustedes ahí medio objetaban. Pero tenía una llegada impresionante. No, sí, no, éramos amigos todos, pero digamos, había un juego de polémicas que desapareció, ahora no se puede polemizar, porque... ¿Pero por qué será? ¿Qué decís? Y bueno, hay una expresión que es tan hiperbórica. Vos le decís a alguien, no me gusta tal cosa, y dice, che, ¿cómo le diste? Por decir que no te gusta. No, claro, digamos, es como que cualquier cosa es una ofensa, ¿viste? Hay un yo a flor de piel, que no se puede tocar, que ¿no? Vos decís que en esa época no, se podía polemizar. Y era un juego. Claro. Era una retórica. Hoy que justo hablamos en el programa, ¿no? Los debates y las polémicas, estuvimos hablando hace un ratito. Yo me acuerdo que con Lamborghini y Luis Guzmán, cuando hicimos Literal, copamos en las cartas de lectores de una revista y simulamos una discusión entre nosotros que la escribíamos juntos.
Hasta que se como dieron para cuenta. mover Sí, un poco la claro, cosa. hasta que Estuvo se dieron hace poquito cuenta. acá Luis Guzmán y recordaba la época de la revista Literal con Lamborghini, con sí. Germán García. Digo, era la época también Sí. de los cafés, de los debates Claro. hasta cualquier Bueno, hora. Literal ha vuelto también. Ahora ha vuelto como un patrimonio cultural porque Y bueno, claro, es sí, una con- edición facsimilar preciosa. de la Biblioteca Nacional. De la Biblioteca Nacional, sí. Qué bueno, ¿no? Que se recuperen todos Sí, está esos muy bien. textos, digo. Bueno, es lo que están haciendo ellos es genial, porque hay tantas revistas que yo hubiera querido conocer de antes, ¿viste? Ahora salió Proa, por ejemplo. Claro, están reeditando todas esas viejas revistas. esa, Contorno. Contorno. Sí, no, es un trabajo importante el que están haciendo. Ahora, pensando, digo, en toda esa época, hablamos de la maravilla de esa época, y es verdad, todas las polémicas, lo que se leía. No nos olvidamos que era la época del Instituto de Itela, Claro. había un movimiento enorme a fines de los 60, pero por el otro lado el libro fue prohibido porque estaba la dictadura de Onganía, ¿no? Estaba Onganía, pero digamos que Onganía tenía menos vocación de exterminio que lo que vino después, porque vos fijate Lo que vino después no es la nada, Claro. pero en ese momento, Claro. ojo, Sí, pero te quiero decir, eso no impidió que floreciera Centro Editor de América Latina, es verdad. no impidió que Buenos Aires fuera un lugar donde García Márquez lanzó 100 años de soledad. Sí. Hoy en día un demente lanza un libro de acá. Un demente o un argentino que no tiene salida Pero del era mar. una entonces- época de una efervescencia, un interés. Lo tuvimos este año en el programa a Jorge Álvarez, que fue el editor que Claro. editó Nanina, justamente. Sí, sí. Y él contaba, ¿no?, lo que fue ese momento. Sí, sí. Ahora, por el otro lado, al lado de lo que vino después, vos decís bien, fue una dictadura blanda, pero perseguía... A ver, acusaron a Nanina del libro inmoral, No, ¿no? pero el asunto venía así. Digamos, ellos eran católicos, entonces Sí. le daban la educación a la iglesia. Sí, obvio. A la iglesia. Pero siempre hay una idea astuta que es darle la educación a la iglesia, que es donde los niños se los formatea, y dar cierta libertad en la cultura. Incluso una costumbre, hasta la opinión hacía eso. Alguien que hizo un estudio sobre la opinión decía, bueno, expresiones como lucha de clase, plusvalía, aparecían en las páginas culturales, pero no en las de economía. No, claro. De economía no se hablaba de Bueno, eso. es lo que se decía siempre, en derecha, economía Exacto. de derecha y en cultura Exactamente, sí, izquierda. pero se verifica. Sí, claro. Entonces eso da, porque yo el fenómeno después lo viví en España también, cuando ya la caída del franquismo y eso, el ABC se daba el lujo de chicanear a los socialistas, publicando el Marqués de Sade, barbaridades que ellos, como estaban gobernando, tenían que cuidarse, no podían publicar. Claro, Entonces claro. el Diario Monárquico era una revista de vanguardia que vos leías. Y publicaba, claro, el Marqués de ¿no? Sade, ¿no? Entonces siempre hay un juego Sí. donde digamos, está la educación, que eso es lo serio, Ajá. y la cultura que, en fin, Bueno, hasta claro. ahí. Entonces, en Qué esa ignorancia época, también, ¿eh? Sí, Sí, bueno. sí, porque es quitarle el lugar Bueno. que realmente, Sí, ¿no bueno. es cierto? No es un entretenimiento. Sí, pero los otros se dieron cuenta. Sí, sí. Nosotros acusaban de obviamente. granchiano a cualquiera. Sí, y quemaron libros y persiguieron Claro, personas y mataron y todo lo demás. Exactamente. Entonces, ese lugar de la cultura permitía, digamos, hasta un límite permitía. Pero estos católicos eran los que iban, tenían grupos de familia, cosas que denunciaban los libros. Ajá. Quizás si Nanina no lo hubieran denunciado nadie, no pasaba nada. Claro. Pero como la denunciaron, los tipos fueron, bueno. Y los argumentos del fiscal, creo que eran demenciales, decía que quien atenta contra la integridad moral del prójimo es peor que el que atenta contra su vida. Mirá qué linda recomendación estaba haciendo. Ah, mirá vos. Y bueno, yo qué sé, ¿viste? Y todo una diatriba infernal. Y mirá hasta qué punto esto eran, que yo tenía un abogado que yo dije, con este abogado, era James Bond el abogado que tenía yo, ¿no? Bueno, entonces, James Bond. sí, era un tipo así, ¿viste? Mundano. Me explicó la censura desde el antiguo Egipto hasta la actualidad. Yo salí, ¿viste? Diciendo esto, pobrecitos, ¿viste? ¿Cómo van a perder? Sí. Hizo su argumento y su opositor hizo una sola observación. Dijo, es posible que este libro no ofenda a personas de otra religión, Ajá. pero sí a un católico, porque el tipo era Beiterman de apellido. Ah, mirá vos. O sea, ¿viste? Antisemita. Atacó, Atentaba contra la moral cristiana. y Eso el era. tipo atacó al que enunciaba y no a los enunciados. Claro. No le refutó nada, Claro. dijo, no, puede Ahora, ser. vos te decretaron de prisión en suspenso, 2 ¿no? años, 2 años de prisión y en después suspenso, me no lo, es chiste, digo. después me lo bajaron 1 año. Nada, pero no pasa nada. Lo único que ocurre es que ese año
no podés pelearte con nadie, no podés nada. Claro. Así No, pasás claro, por un semáforo en rojo y a la cumplís el año. próxima adentro. ¿No? Bueno, pero pasaste esas por un libro, no es poca cosa. Sí. Vos lo minimizás, pero digo, es Bueno. impensable, digo. ¿No es cierto? Ahora, yo leí por algún lado que vos decías que hoy es un libro inocente, Nanina. En ese momento causó todo este revuelo. Ese año, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era el problema? El tema Las era escenas el del uso, sexo. no, era el uso del lenguaje coloquial. Ajá, Del muy lenguaje crudo. sexual, claro, un lenguaje sexual de como puede ser de cualquier adolescente hoy en día. Digo, si contamos que es Nanina, para el que todavía no la leyó, es la historia de un chico que viene de Junín a Buenos Aires, Sí. vos sos de Junín también, y bueno, es su iniciación en la vida, Es digamos. una novela de iniciación. Es una novela de iniciación. Pero en Tanto ese a la momento, literatura como a la vida. Claro. ¿no? pero vos estabas influenciado por Henry Miller en ese Sí, momento. totalmente. Era Yo- literatura de vanguardia y medio de experimentación Sí, también. mi orgullo era que me prohibieron junto con Los Trópicos de Miller ese año. Y después me prohibieron con Mujica Erain, la ópera Bomarzo prohibieron. Bueno, fue la época de la prohibición de Bomarzo, ¿te acuerdas? Claro. La ópera de Ginastera. Sí. Después llené. No, estaba bien acompañado, o sea que por eso que lo Te tomo un poco sentías en como chiste, orgulloso, claro. por eso te lo tomás así a la ligera. Pero Sí, vos sí. fíjate las cosas que pasaban. Digo, yo no lo había leído en su momento, lo leí ahora y realmente decía, ¿qué es lo tan escandaloso? No, eran palabras. Era el lenguaje. Bueno, ahí ves la fuerza del lenguaje también. Vos pensás que hacía 2 o 3 años, o 5, no sé, se discutía si había que escribir vos o tú. Sí. Claro. Hasta Oscar Mazota tuvo una polémica esa del vos, el tú. ¿En serio? Claro. No sé, con Bosco Lecano, no sé, unos tipos de la Academia de Letras Argentina, no sé dónde eran. Que se espeluznaban con estas cosas. Sí, que no se podía decir vos en un libro. Que se podía... Era degradar el lenguaje, Claro, suponete. y- ¿Cómo era? la Entonces regla? tenía que, en un diálogo, tenía que o ponerlo en boca de un personaje muy marcado, que no era el narrador, Sí. o si no, usar comillas, lo cual era ridículo, ¿viste? Era yo qué sé, ¿viste? Una atorrante entre comillas. Claro, como diciendo, yo no lo dije, claro, ¿no? ¿entendés? Como que Claro. condeciendo al lenguaje común. Claro. Bueno, pero de todas maneras, ustedes yo sé que estaban, por ejemplo, vos decías, no me interesa tanto cómo termina una historia, sino el relato, ¿no es cierto? Claro. Irla contando. Claro. Había figuras como Ernesto Sábato, por ejemplo, no les gustaba nada, ¿no es cierto? Era otro enfoque Sí, de la sí, literatura. No, yo me acuerdo que cuando salió Rayuela, Sí, para mí y muchos amigos, fue una liberación, porque claro. estaba... Bueno, fue una revolución también. estaba sobre ese tumba. Entonces Claro. vos querías hacer una novela, mirabas el ladrillo y decías... Y entonces lo ¿No llevaba. rescatás nada de Sobre y tumbas ahora con el Seguramente tiempo? sí, pero en ese Bueno. momento, te quiero decir, una novela de 500 páginas, toda así tenebrosa, yo qué sé, no llegabas a la página 20, vos pensás que en ese momento acá se empezó a difundir, porque acá muchas cosas durante el peronismo quedaron stand-by. Por ejemplo, todo el surrealismo. Todo el Claro. surrealismo se empezó a traducir después del 55. Claro. Aguirre tradujo a Claro. Tristán Sará, y antes había una antología que había hecho Pellegrini, no más. Nada más. Entonces después, por ejemplo, es cierto humor absurdo, así surrealista, tipo Boris Vian. Bueno, todo eso empezó a circular, Gombrowicz. Claro. A vos te marcó mucho también. Sí, también, Gombrowicz, sí. eran mis Qué dos lindo. autores amados. Henry Miller y Gombrowicz, sí. sí. Gombrowicz, el tipo de humor absurdo todavía me sigue gustando, ¿no? Claro. Muchas personas yo lo recomiendo, hablo de Gombrowicz, y cuando le dicen, ¿pero quién te gusta ese libro? Y a mí me hace reír. No, bueno, mucha gente lo considera Sí. un gran libro. Ahora digo, ¿Borges cómo entraba en ese esquema? ¿Cómo lo veían ustedes en esa Bueno, época? yo ahí hablo de Borges, al final, sí, el narrador. por eso habla. te pregunto. Borges era un super yo, Borges, digamos, como Sábato lo era en un sentido, porque era, viste, ¡pum!, esa cosa. Borges lo era porque yo pensaba, suponete, un autor que decía, como ya afirmó Heráclito y repitió, yo qué sé, San Agustín, y te nombraba 7 tipos de la pesada en el primer párrafo de un cuento, o de un texto Sí, sí, sí. literario, vos decías, pero ¿yo dónde voy? No tengo nada que ver Pues, con él. y vos- ¿Y hoy cómo lo ves? ¿Cómo ves hoy a Borges y a Cortázar, a los dos? Porque hay gente que Sí. dice que Cortázar no superó la prueba del tiempo. Yo no estoy de acuerdo, yo pienso yo que sí, tampoco. absolutamente. No. Pero quiero tu Yo opinión. ahora tengo la intención, vamos a ver, acabo de tener una novela que se llama Miserere. Ujú, bueno, ya te tendremos de nuevo por acá. y estoy pensando una cosa hace tiempo sobre Buenos Aires, ¿no? Y entonces
me puse a leer novelas urbanas, digamos, Manhattan Transfer, bueno, el Ulises mismo, Berlín Alexanderplatz. Que ahora se reeditó, el otro día vi que está por librerías Alexanderplatz. Sí, sí. Bueno, empecé a leer todo ese tipo de literatura urbano. Me di cuenta que toda esa literatura urbana en general está basada en un mito, incluso la da en Buenos Aires nuestro. Viste que el tipo, como es católico, le mete un mito de Santo Tomás de Aquino, el infierno del Dante, etc. Marechal. Pero, por ejemplo, Ulises, en Joyce, claro. La muerte de Virgilio, bueno, y no hay ninguno que sostenga una novela sin mito, exceptuando, yo pensé, Manhattan Transfer, de John Dos Passos. Ahí no hay ninguna mitología, la ciudad misma haciéndose constantemente, en Nueva York, ¿no? Y después escenas de Buenos Aires, como pueden ser en Roberto Ara a veces, y muchas muy buenas escenas de Buenos Aires nocturno de La vida breve de Onetti, ¿no? Que hay unos personajes que andan por ahí a la noche. Pero es muy difícil pensar una novela, digamos así, abarcativa, que no tenga que acudir al mito para estructurarse, porque se te va desarmando todo. ¿Lo estás intentando en esta nueva? Claro, yo no quiero recurrir al mito. No, es obvio eso. Entonces, ya me inventé un comienzo y un final como para tener 2 puntos de salida, y entrada y salida, que es entrar con algo que evoque a Buenos Aires hora cero de Piazzolla, que para mí eso era la modernidad. Sí. Cuando entra a Buenos Aires hora cero. Bueno, claro. Momento del diseño italiano que entraba acá, de tela, toda esa época, ¿no? Que empieza la ciudad como parecer que de verdad iba a hacer algo, como siempre, después la terminaron volteando. Está bien, pero ahí hubo como hubo como un arranque. Sí. Y como al final hay toda esa cosa que se podría terminar con las autopistas, toda la ciudad en el piso y otras cosas, yo recordé una escena de Fellini que van unas cosas de la televisión por la calle, con unos hinches y cosas para filmar, y van a filmar que han descubierto unas cosas subterráneas. Unas ruinas. Claro, donde hay dibujos prehistóricos, yo qué sé. Y entonces se prende, pum, y cuando se empiezan a prender las luces para hacer eso, la misma luz va borrándola. La hace desaparecer. Entonces yo quiero ver cuál fue la luz que borró todo lo que parecía que iba a ser. ¿Y cuándo sale esa novela? Yo no sé. Falta terminar. Sí, no. Bueno. Yo trabajo en auto, por ejemplo, esta que hice ahora, yo lo he comenzado en el año 92. Pero como trabajo mucho con el psicoanálisis... Sos psicoanalista, ¿no es cierto? Entonces estás ocupado con eso y las novelas las haces en los ratos que tienes. Y tengo muy ocupado, me gusta mucho la ensayística también. Sí, bueno, tenés muchos libros de ensayo. Y bueno, la historia del psicoanálisis y todo lo otro. Bueno, ahí te veremos cuando salga esta nueva novela sobre Buenos Aires, pero mientras tanto, señores, acá está Nanina. Fue así nomás, no se había reeditado más desde la prohibición. No. Después se hicieron una edición medio, bueno, en fin, un poco cortada, etcétera, pero que no tuvo ninguna circulación. ¿En qué año más o menos? 85 más o menos. ¿Y por qué la cortaron ahí? No, porque es una cosa que hizo alguien que yo conocía, yo lo dejé hacer porque la conocía. No era la novela, esta es. Sí, no. Y ahora la podemos leer. Gracias por haber venido, Germán. Yo te agradezco. Felicitaciones, debe ser una gran satisfacción para vos que se reedite. Bueno, nos queda un bloque todavía, no se vaya que ya volvemos.